Bueno, hoy comenzamos ya a ver los primeros. ¿Sí me oyen? Profe, No, ahora se le escucha, recién no se le escuchaba nada. Ah, ok. Bueno, es bueno que me digan cuando no se oye. Ok. Entonces, les decía que en esta clase vamos a hablar un poco también, o la vamos a relacionar con el trabajo pendiente, donde se va a determinar si se compra o no se compra para detectar COVID en la zona de Coquimbo La Serena de manera rápida. ¿Sí? ¿Está claro? ok. Bueno, ¿Cómo, profe? comenzamos. Vamos a hablar qué es lo que hace la estadística. Decíamos que la estadística ayuda a medir datos, a veces hay que recogerlos y muchas veces hay que comparar, ¿verdad? Esos datos representan variables y hay que comparar lo que ocurre en lo que uno mide, que es una muestra, en relación a la población. ¿Qué dirían ustedes que es población y qué es muestra? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué entienden por muestra y qué entienden por población? ¿Les oigo? Población sería como el todo de los datos, ¿no? Eh, el todo, donde se podrían conseguir todos los datos, ¿verdad? Sí. Eh, Vamos a verlo acá en esta figura. Nosotros podríamos tener una población, ustedes ven allí la figura, ¿verdad? Y esa población podría ser la de La Serena, Coquimbo, y esa población podría ser muy amplia. Y es imposible medir en toda esa población una variable. Esa variable podría ser cuántas personas tienen COVID, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es tomar una muestra. ¿Lo ven acá en la siguiente figura? ¿Sí? Entonces, eso que se quiere medir, vamos a suponer que sea una media o una varianza en toda la población. Cuando se mide allí, se dice que se está midiendo un parámetro, que es lo que teóricamente aparece en la estadística. Pero eso es imposible de medir, por ejemplo, la media en toda la población. Entonces, lo que se hace es definir una muestra, es decir, parte de esa población, y entonces hacer la medida allí. Se dice usualmente que la población tiene tamaño n, mayúscula, y lo que se mide, sea la media, la varianza, lo que sea, es un parámetro. Y luego, cuando hablamos de la muestra, al tamaño lo denotamos con n pequeña, y a lo que representa el parámetro lo llamamos estadístico. Por ejemplo, yo podría decir, la media de altura de la población de La Serena y Coquimbo es unos 70 metros. Ese sería un parámetro. Normalmente no puedo conocer eso. Entonces lo que hago es que defino una muestra y digo, voy a medir la altura de un grupo de esta población de 20 personas, por ejemplo, de 100 personas, de 1000 personas, y ese sería el n pequeño, mientras que el n serían los 600.000 o 800.000 o 1.000.000 de personas que tenga la región de Coquimbo. Luego, cuando calcule la media de aquellos a los que les hice la medida, esa media la llamo estadístico, ¿sí? Es una aproximación al parámetro de la población. Y cuando yo establezco una relación entre el estadístico y el parámetro, es decir, que yo digo, voy a usar el estadístico para reemplazar, para ubicar el parámetro, entonces estoy hablando de inferencia. ¿Está claro eso que he comentado ahora? ¿Alguna duda? Por favor, es importante que eso esté claro. ¿Cuál es la diferencia entre parámetro y estadístico?
¿Me la puede comentar alguno? El parámetro es la población y el estadístico es la característica de una muestra. Ajá. Pero el parámetro no es la población, es una característica de la población, al igual que el estadístico es una característica de la muestra, ¿sí? Normalmente es una variable. Cuando yo hablo de la altitud, etcétera, es la medida de esa característica, ¿verdad? Esa medida, esa variable, la llamo parámetro en la población y a esa misma medida, cuando voy a la muestra, la llamo estadístico. Es lo que uso para aproximar ese parámetro y en esa aproximación se da un proceso de inferencia. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Si yo conociese, vamos a suponer, en el caso del estudio del COVID que ustedes van a hacer, es el parámetro sería como el porcentaje o la proporción de personas de la zona de Coquimbo, ¿verdad? La población es la zona de Coquimbo. El parámetro, el porcentaje o la proporción de personas de toda la población que tienen COVID. Ahora, yo no puedo medirlo en toda la población, entonces tomo una muestra. Si yo selecciono 1000 personas, ese N será 1000. ¿Y cuál sería el estadístico entonces? ¿Quién me lo dice? El número de casos en la región. ¿El número de casos en toda la región o en la muestra? En la muestra. En la muestra. Si me dicen, yo estoy hablando de proporción, si me dicen el 5% de la muestra tiene COVID, entonces luego yo podría pensar que quizás si la muestra es representativa, podría pensar que ese 5% también es un número que puedo aplicar a la población. Es decir, podría decir que la población total tiene ese 5% de enfermo, pero no puedo asegurarlo. Eso es una inferencia estadística. Puedo usar ese valor para llevarlo a la población, pero tengo que demostrar estadísticamente a través de la inferencia que eso que estoy haciendo allí es apropiado, que es correcto. ¿Está bien? ¿Está bien eso? Sí. ¿Sí? Entonces, en lo que yo les estoy pidiendo, ustedes dirían, haciéndolo acá en base a esta figura, ustedes dirían, si más de, por ejemplo, el 1% de la población de Coquimbo está infectado, vale la pena comprar la máquina. Esa sería, digamos, la decisión que ustedes tomarían. Entonces establecen una hipótesis. La hipótesis es que más del 1% está infectado. Y si es así, entonces compro la máquina. Ok, ¿qué se hace? No puedo trabajar la hipótesis con toda la población, sino que voy a la muestra. Entonces digo, bueno, ahora, en ese caso, el parámetro sería ese porcentaje, hablando de porcentaje de contagiados, como lo había dicho anteriormente también, y estoy pensando en un valor para ese parámetro que es el 1%, que es un valor límite. Si es menor al 1%, entonces no compro la máquina. Y si es mayor, sí compro la máquina. Fíjense que me estoy basando en un parámetro para tomar la decisión. ¿Está eso claro? ¿Está claro? Ahora, Sí. ¿sí? Ok. Ahora, como yo no puedo hacerlo para toda esa población, entonces tomo una muestra y digo, voy a ver las familias que hay en Coquimbo y selecciono una cantidad de familias y tomo un miembro de esa familia. Entonces yo digo, bueno, si hay en Coquimbo, por decir algo, 200.000 familias, entonces aleatoriamente tomo 1000, entonces acá estoy sacando las familias. O si es 1.000.000 de personas, estoy sacando las 1000 personas de esa muestra y mido y veo qué proporción de ellos está enferma. Luego entonces la conclusión será, por ejemplo, ya para la muestra que el 2% en los cálculos míos aparece que el 2% está enfermo. Entonces ahí estoy obteniendo un valor para el estadístico que es el 2%. Eso claro, pero no para el parámetro. Lo estoy haciendo
Digamos, lo estoy calculando para el estadístico porque estoy usando la muestra. ¿Está eso claro? Sí, profe. Ok, entonces luego viene la inferencia. Yo digo, bueno, voy a suponer que este estudio es correcto y dado, digamos que inferencialmente o estadísticamente es correcto, que es representativo, entonces yo extrapolo y digo, bueno, voy a suponer ahora que el parámetro tiene el mismo valor del 2%, porque eso fue lo que me dio la muestra. Si yo ahora digo que el parámetro tiene el valor de 2% utilizando la inferencia, entonces, ¿compro la máquina o no la compro? Había dicho que la compraba si el estadístico daba, si el parámetro daba mayor al 1%. Resulta que dio 2%. ¿Lo compro o no lo compro? Sí, sí lo compro. Sí lo compro, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que ustedes muestren en el informe estadístico. ¿Sí? ¿Está claro? En un informe, en una especie de proceso estadístico. Ya les voy a mostrar lo que tengo acá en relación a eso. Aquí está. Fíjense. Acá está un ejemplo que no es el de ustedes, pero es un ejemplo similar. ¿Lo ven acá? Dice, criterio, se ejecuta el programa. ¿Cuál es el programa en este caso? Comprar la máquina para tomar muestras y para ver si una persona tiene el COVID. Si es mayor, si el parámetro es mayor al 1%. En este caso estoy hablando 10%. En el ejemplo de nosotros, este es un ejemplo que estoy mostrando aquí diferente al del COVID. ¿Está claro? Porque este lo hago yo para que ustedes ahora hagan el del COVID. ¿Sí? ¿Lo entienden? Para que no se vayan a confundir. Lo aclaro para que no se confundan. ¿Me están oyendo, verdad? Sí. Sí. ¿Cuál es la población? Aquí decía yo que eran los niños de Coquimbo. En el nuevo caso será toda la población de Coquimbo. ¿Sí? Parámetro serían la proporción o el porcentaje de personas, en este caso de Coquimbo, que tienen el COVID. La hipótesis sería que ese porcentaje es mayor al 1%, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está claro? En vez del 10. ¿Y es necesario tomar muestra? En este caso, sí, voy a tomar muestra porque la población es muy grande. Es de, vamos a suponer, 1 millón de personas. Muestreo, ¿qué hago? En este caso de los niños, yo decía, esto es solamente aplicando la imaginación, una posibilidad de hacerlo, pero como no estamos viendo inferencia, no lo vamos a hacer con todas como se hace en inferencia. Entonces acá se decía que se muestreaba en 10 colegios. Acá podríamos mostrar en colegios, en escuelas, podríamos simplemente muestrear las casas, hacemos un listado de casas o un listado de personas por el número de identificación, por el RUT, y seleccionamos de allí las 1000 que queremos, suponiendo que sean 1000. Luego le hacemos la prueba a esos 1000, ¿sí? Que sería esto, y de allí obtenemos el valor. Primero hay que ordenar los datos, ¿verdad? Al ordenar los datos hacemos el cálculo y resulta que en ese cálculo, para esa muestra de 1000 personas, el 1%, el 2% tienen COVID. En ese caso, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la inferencia. ¿Podemos hacer la inferencia? Vamos a suponer, sí, ok, al hacer la inferencia vamos a suponer que no solamente la muestra tiene ese 2%, sino la población. En ese caso, entonces, ¿compramos la máquina? ¿Sí o no? Lo que habíamos dicho, ¿sí? La compramos, ¿verdad? Sí. Pregunto, ¿está claro entonces? Esto que les estoy mostrando acá es un poco más ampliado lo que les había dicho anteriormente del trabajo, ¿sí? Y en base a qué lo estoy haciendo, en base a distinguir, ¿qué estoy distinguiendo acá? Estoy distinguiendo entre población y muestra. Quiero hacer algo para la población y calcular un parámetro, ¿verdad? Lo cual no puedo porque la población es muy grande, es de 1 millón de personas. Entonces, lo hago para una muestra que son 1000 personas que voy a tomar aleatoriamente de ese millón y calculo, ¿verdad? Esto vale 1000 porque son 1000 personas. Esto vale 1 millón, que es el total, ¿verdad? Y estoy sacando la muestra. El parámetro no lo conozco, entonces calculo el estadístico. El estadístico es el porcentaje de personas o la proporción de personas que están enfermas. Y luego, a través de inferencia, aquí iría la flechita de la inferencia, digo que el parámetro toma el mismo valor del estadístico, porque realmente yo estoy calculando el estadístico para la muestra. No tengo manera de calcular el parámetro. Entonces, a través de la estadística, de la inferencia, yo estimo el parámetro y tomo la decisión. ¿Está eso claro?
Sí, profe. Ok, bueno, ese trabajo lo deben hacer esta semana. Como les dije, es un trabajo de evaluación formativo. Me lo pueden mostrar el día jueves. Y ya para la próxima semana, entonces daríamos por concluida esa etapa de ese trabajo del informe. Y ya eso sería evaluado y se vería qué tanto ustedes conocieron, aprendieron de eso en los exámenes, pero el trabajo como tal es solo que lo hagan para como, digamos, de manera que sea algo formativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué Profe, tenemos hasta ahora? Tenemos población, tenemos muestra, tenemos los tamaños de cada uno, los símbolos que se usan, tenemos lo que se llama parámetro y tenemos lo que se llama estadístico. ¿Alguna duda en relación a qué llamamos estadístico, qué llamamos parámetro, qué llamamos población, qué llamamos muestra? ¿Alguna duda? No, profe. Todo claro para mí al menos. Ok. ¿Los demás? ¿Algún otro quiere comentar? No, todo bien. Ok. Bueno, entonces seguimos. Lo que está a continuación en esta parte de la presentación es muy similar a lo que está aquí. Ya acá lo tenemos resumido. Acá estamos hablando de que el muestreo que se hace es aleatorio simple. Aleatorio simple es que todos los elementos de la población acá tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Cuando hablamos de otro tipo de muestreo es porque lo que se llama estratos. Y cuando se llama estratos es porque, por ejemplo, si tenemos varios grupos, suponiendo aquí tenemos los rojos que representan un grupo y los que no son rojos, azules, representan otro grupo, entonces hago un muestreo por un lado de los rojos y por otro lado de los azules. Entonces, eso se llama no aleatorio simple, sino por estratos. Entonces, hay otro tipo de muestreo, pero eso lo van a ver ustedes en estadística 2. Por ahora, suponemos que el muestreo es aleatorio simple, es decir, todos tienen la misma probabilidad y todos están en el mismo grupo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, No, profe. profe. Bueno, seguimos. Aquí hay un ejemplo de los datos. Normalmente ahorita los tomamos, los llevamos a una hoja de Excel como esta. Aquí podemos ordenar, sacar medias, varianzas. Luego vamos a utilizar Excel para ver cómo se saca allí medias, varianzas. Por ahora es importante que ustedes vayan llenando la hoja de Excel con algunos datos por el segundo trabajo el que se va a ser evaluado. Recuerdan que se debe ver lo que es sexo, estatura, etcétera, de varias personas y a partir de allí entonces comenzar a hacer algunos cálculos para el trabajo que se va a entregar en julio. Acá lo que estamos haciendo es describiendo, diciendo que la muestra tiene tamaño n pequeño y la población tiene tamaño n grande. Y dando algunos ejemplos. Acá tenemos este ejemplo específico y voy a preguntarles a ustedes para ver si es difícil dar respuesta a las preguntas que aparecen acá abajo. Dice, una compañía aérea sostiene que menos del 1% de los vuelos programados que despegan del aeropuerto de Nueva York sale tarde. Se ha observado que el 1.5% de una muestra aleatoria de 200 vuelos salió más tarde de la hora prevista. Ok. Volvamos a leerlo con calma antes de responder las preguntas. Dice, una compañía aérea sostiene que menos del 1% de los vuelos programados que despegan del aeropuerto de Nueva York sale tarde. ¿Sí? Se ha observado que el 1% de una muestra aleatoria de 200 vuelos salió más tarde de la hora, del 1.5% de la muestra salió más tarde de la hora prevista. Pregunta, ¿cuál es la población? ¿Cuál será la población? Todos ¿Los los vuelos? vuelos. Todos los vuelos, ¿sí? ¿Está claro? ¿Y la muestra? 200 vuelos. De 200 los vuelos. Exacto. ¿Cuál es el estadístico? El 1.5. Este 1.5, ajá. ¿Todos tienen claro que esto es el estadístico y no el parámetro o alguno tiene la duda? ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí. Si nosotros decimos que el parámetro toma el mismo valor, el 1.5, ¿qué estaríamos diciendo en ese caso? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Ajá. Estamos ¿La diciendo muestra que y el la población son iguales o no? 1.5 es el valor
de la muestra, ¿verdad? Si decimos ahora que el estadístico lo vamos a utilizar para representar el parámetro, ¿qué estaríamos diciendo? Que 1.5 es ¿qué cosa? Si el parámetro es 1.5, ¿qué significará eso? Estaríamos sosteniendo que ese valor es válido no solamente para la muestra, sino también para la población. Para la población. ¿Sí? En ese caso, Sí. ¿esta afirmación de la empresa será cierta o será falsa? La empresa dice que menos de un 1% de los vuelos programados que despegan del aeropuerto de Nueva York sale tarde. Si nosotros aceptamos que el parámetro vale 1.5, ¿la afirmación de la línea aérea será cierta o será falsa? Falso. Falsa, ¿verdad? Entonces, el resultado del estudio con esa muestra, si la muestra es buena, nos permitiría a nosotros decirle a la compañía que esa afirmación es incorrecta. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces seguimos. Acá aparecen otros ejemplos. Dice, estimar un parámetro para estrategia de comercialización. Esto es como casos más similares a lo que ustedes van a ver en las empresas. Se podría, por ejemplo, ver como parámetro la media de los clientes de la tienda. En este caso, sacamos una muestra de los clientes, la media de la edad, ¿sí? Y podríamos, para la muestra, calcular esa edad y luego extrapolarla a todos los clientes de la tienda, es decir, al universo completo. O sea, de nuevo, del estadístico pasar al parámetro. Dice, estimar la diferencia entre la cantidad media que los clientes cargan a una Visa y la cantidad media que cargan a American Express. ¿Cómo podríamos tener una idea de esto? ¿Qué sugieren ustedes? El procedimiento es muy similar. ¿Qué haríamos primero? Identificar la población. Identificar la población, ¿verdad? ¿Cuál sería la población? Los clientes. Todos los clientes, ¿verdad? Y luego entonces, ¿qué hacemos? ¿Será posible calcular eso para todos los clientes? Puede ser muy difícil, puede haber muchos clientes. Si son muchos clientes, ¿qué hacemos? Muestra. Como un Como una porcentaje. muestra. Como una Muestra. La muestra, Sí, y una entonces a esa muestra, para cada persona de la muestra, ¿qué hacemos? Estadística. ¿Qué estadística? Vemos esto, ¿verdad? Vemos para cada uno de ellos cuánto carga a la Visa, cuánto carga a la American Express, y luego vemos cuál es la diferencia, ¿verdad? Calculamos la media de uno, la media del otro, y calculamos la diferencia para la muestra. Calculándola para la muestra, luego podemos extrapolar a todos los clientes si el estudio ha seguido los parámetros que nos dice la inferencia, ¿sí? Si ha sido correcto. Si es correcto, podemos extrapolar a toda la población. Pero cualquier estudio, si nosotros tenemos 2 clientes y hacemos esto para 2 clientes, si la muestra son 2 clientes, ¿ustedes creen que será posible extrapolarla a toda la población? No. No, No, ¿Por qué? son muy porque no es pocos. proporcional. ¿Qué será que sea proporcional? ¿Qué queremos decir con eso? Que no representa la cantidad de clientes que hay. No es representativa. Para que sea representativa se requiere un mínimo. Normalmente el mínimo, si estamos trabajando con medias, es 25 para que converja una distribución que se conoce como T-Student. Pero eso para un estudio de una revista es poco. Normalmente para un estudio de una revista van a los 200 o 300. Y existen empresas que le hacen ese servicio, empresas encargadas de hacer los muestreos, que le hacen el servicio a la otra empresa que lo necesite de una manera tal que la empresa que lo requiere, pues tiene la garantía de que el estudio va a ser representativo. ¿Sí? De la misma manera podríamos trabajar con el siguiente caso. ¿Sí? Bueno, acá llegamos al estudio que mencionábamos antes. Ahora, este es el proceso estadístico
¿verdad? Esto que está acá es el proceso estadístico. Ustedes van a hacer un informe. El informe decíamos que tiene estas partes, tiene el título, tiene el índice. ¿Cuál es el título? Un estudio para determinar si se compra o no se compra una máquina de medida de determinar si digamos, de diagnóstico rápido del COVID, ¿verdad? Ese sería el título. El índice sería decir qué cosas hay allí. O sea, en el punto 1 que hay, en el 2, en el 3, etc. Luego viene la introducción, que es, bueno, este es un trabajo del curso tal. Eso es muy breve. Recuerden que todo el trabajo debe hacerse en 3 páginas, dijimos, ¿verdad? Algo así. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Profe, ¿puede definir la cantidad de páginas? Porque en el PPT no aparece. No aparece, creo que aparecía, bueno, vamos a dejarlo 3 páginas. Eso es muy breve. Ustedes en una sola página, ustedes pueden decir cuál es el título y la introducción. ¿Sí? O sea, hasta acá, de aquí para arriba, ustedes podrían tener una página. Ya. ¿Sí? Y es mucho más bien una página para eso. Quizás menos de una página. Lo pueden hacer en media página, algo así. Y luego, hasta acá, podrían utilizar 2 páginas. O 2.5 páginas, por decir algo. Y lo último, esto que está acá, lo pueden hacer en media página. O sea, es algo muy breve. Ustedes en media página van a concluir, van a decir qué fue lo que hicieron. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, Ya, esto es para el COVID, ¿cierto? sí. Este para el COVID. No se escucha, profe. Ajá, ya va. Es que estoy marcando esto para que quede claro. Ya va un momento. Vamos a dejar otro color aquí para que se vea más claro. Ok. ¿Se ve claro allí? ¿Sí? Esto que aparece en Profe. amarillo Sí, profe. sería menos de una página. Luego lo que aparece en verde, 2.5 páginas. Y lo que aparece en azul, 0.5 páginas. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? No sé si ustedes tienen manera de sacarle foto allí a eso para que lo tengan allí guardado. Creo que pueden hacer un print screen o una cosa de esas y por ahí lo tienen. ¿Sí? ¿Ya? ¿Lo hicieron? Sí, profe. Ok. La idea es que sea muy, muy, muy breve. Bueno, esto que está acá, digamos, este procedimiento es un procedimiento estadístico. Esto que está acá sería lo que ustedes estarían describiendo aquí, como que cómo se hace el estudio, ¿verdad? La metodología, ¿sí? Y acá lo que aparece es decir, bueno, la muestra es de este tamaño, la población de este tamaño, los resultados fueron estos, etcétera. O sea, esto que está acá sería el contenido básico del trabajo. Y acá solamente dirían que se hizo un trabajo donde queríamos saber, dar respuesta a la pregunta si compramos o no compramos tal máquina. Y para eso entonces hicimos un estudio donde tomamos una muestra de tanto, o sea, eso es, digamos, imaginado de ustedes para que ustedes sepan cómo se hace un trabajo de este tipo. Y luego entonces el resultado fue el siguiente y se decidió comprar o se decidió no comprar. Ustedes mismos dicen, supongamos que dio 0.5, no compramos. Supongamos que dio 2, compramos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces con eso culminamos
digamos, pasamos a conversar rápidamente de las medidas estadísticas. Ustedes pueden ver acá, estamos hablando de los tipos de variables. Ustedes en algunos momentos han hablado de los tipos de variables. ¿Se dan cuenta que hay variables que son no numéricas y variables que son numéricas? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, las variables numéricas son como sexo, etcétera. Y esas variables no numéricas, y esas variables se les conoce como variables categóricas. Y las otras son las numéricas. Ahora, de estas hay tipos y de estas hay tipos. ¿Sí? ¿Cuáles serán los tipos de variables numéricas? Vamos a ver qué me dicen ustedes. Bueno, ahí aparecen. Denme un ejemplo diferente a lo que están acá. Un ejemplo de variable discreta dentro de las numéricas y un ejemplo de variable continua. ¿De discreta el número de hijos? Por ejemplo, exacto. ¿Y continua? Lanzar una moneda. El Exacto. voltaje o el peso. ¿Cómo? ¿Continua? El voltaje o el peso. Ok, exacto. ¿Y variable categórica? El estado civil. El estado civil, si es casado, si es soltero, etc. Esas son variables de ese tipo. Ahora, ¿algunos de ustedes saben los tipos de variables categóricas? ¿Cuáles son los tipos de variables categóricas? No, Ok, ahorita las vamos a ver. Y hay otra clasificación de las variables numéricas. ¿Los conocen ustedes? Aparte de discreta y continua. ¿Los conocen? No. ¿No? Bueno, vamos a conversar acerca de esos dos tipos. Y con eso concluimos la clase de hoy. Las variables categóricas se dividen en nominales y ordinales. Rápidamente, diferencia entre ordinales y nominales. ¿Quién me la dice si la sabe? ¿Alguno que mencione esa diferencia? ¿No? Bueno, ustedes se han dado cuenta que algunas veces a nosotros nos preguntan, diga en qué nivel por tal servicio usted está, muy satisfecho, moderadamente satisfecho, etcétera. O coloque el valor de acuerdo a qué tan bonito, qué tan feo, o qué tan rápido, o qué tan lento fue algo. Entonces uno sería poco, muy poco, poco, medianamente, mucho y demasiado, por ejemplo. ¿Se dan cuenta que allí hay un orden? ¿Me oyen? ¿Se dan cuenta que allí hay Sí. un orden? sí, Ok, esas serán ordinales o nominales de acuerdo al nombre. Ordinales. Ordinales. Ahora, cuando ustedes hablan de masculino o femenino, ¿hay orden? No. No hay orden. Esa es simplemente la diferencia. Fíjense, ¿cuál es la raíz de esta palabra? Nombre. Nombre. O sea, son variables que solamente nombran. Y acá, ¿cuál es la raíz de esta palabra? Los números. Orden. O Orden. sea, orden, pero Orden. tiene que ver con los números. ¿Sí? Exacto. Bueno, no exactamente. Podríamos llevarlo a números si lo ponemos de manera cuantitativa, ¿verdad? Y hay como ya un paso comparando nominal con ordinal, como que es más fácil pasarlo a números, pero todavía no es números, ¿sí? Todavía no es números, sino es orden. Y claro, en los números también hay orden, entonces como que se nos acerca, tiene como una propiedad ordinal, tiene como una propiedad adicional en relación a nominal, que es una propiedad que los números tienen también, que es el orden, pero todavía no son números, ¿sí? ¿Eso claro? ¿Alguna pregunta? Un No. ejemplo de variable ordinal y un ejemplo de variable nominal diferente a las que tenemos acá. ¿Quién me los da? ¿El estado civil, casado, soltero? Ajá, ¿esa sería qué? La variable nominal. Nominal. ¿Y ordinal cuál sería?
Puede ser así como, ¿cómo te sientes hoy? Bien, muy bien, excelente. Exactamente. Esa sería una ordinal porque ya hay cierto orden. Ok, ahora sigamos. Vamos a ver el caso de las variables numéricas, la otra escala. La otra escala es si es de intervalo o es de razón. ¿Alguien tiene idea acerca de cuál es la diferencia entre razón e intervalo? Fíjense, acá aparece un ejemplo que nos va a aclarar esto. Ustedes saben que hay varias formas de medir la temperatura, los grados Fahrenheit, los grados Celsius, los grados Kelvin. Sí. ¿Sí? Ok. Ustedes saben que si nos vamos a comparar medidas de temperatura con medidas de volumen en algo. Si nosotros medimos el volumen, si algo tiene o no tiene agua, puede ser que para mí sea 0 y para otra persona no sea 0 si él usa otra medida. Por ejemplo, si uno usa centímetros cúbicos y otro usa metros cúbicos u otra Creo que se medida, cortó pies un poco lo que cúbicos. dijo. ¿Puede No repetirlo? por favor? escuché. Ok. ¿Me están oyendo ahora? ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ahora sí. ¿Ahora sí me oyen? Ok. Primero, ¿oyeron el que hay diferentes medidas de tipo diferentes para medir temperatura como grado Fahrenheit y grado Kelvin, grado Celsius o centígrados, verdad? Ok, tomemos ese ejemplo por un lado y para contrastar tomemos otro ejemplo. Supongamos que tenemos algo que podemos llenar en litros o podríamos colocar agua en algo. Eso lo podríamos medir en litros, en centímetros cúbicos o en pies cúbicos, ¿verdad? Son diferentes medidas, diferentes formas de medirlo, ¿verdad? O sea, ok. Yo podría decir si algo está vacío que para mí tiene 0 litros, pero para otra persona podría tener 10 pies cúbicos porque está cambiando de litros a pies. ¿Sí? ¿Cómo? Podría tener, ajá, y podría tener para el otro 10, 15 pies cúbicos de agua, aunque yo lo vea vacío. No, porque no es subjetivo, es objetivo. Es como lo que usted dice, más o menos como es más objetivo, pero lo que quiere decir con objetivo es que es un 0 absoluto en ese caso. ¿Sí? Fíjense que aunque yo cambie, el 0 sigue siendo 0. En cambio, cuando hablo de estas son medidas más arbitrarias, son más lo que usted llamaba subjetivos, son más subjetivas, diríamos que son más arbitrarias. Entonces, cuando nosotros decimos que algo está en 0 en grados Celsius, ¿estará en 0 en grados Fahrenheit y en 0 en grados Kelvin? No. No, ¿verdad? Sí. Entonces, el 0 no es un 0 absoluto y cuando esté en 0 en Fahrenheit, no será 0 en Celsius. Viceversa. Porque las dos son como arbitrarias, a diferencia de la otra medida. Cuando nosotros pensamos en para este tipo de medidas que son como arbitrarias, esas son medidas o son numéricas de intervalo, ¿sí? O de intervalo. Ahora, cuando lo pensamos, cuando lo vemos de manera absoluta, esa ya es la escala de razón, que es la siguiente, que es esta que está acá. En la de razón, que es como el volumen, el que una sea el doble de la otra, por ejemplo, que una tenga 10 litros y la otra tenga 20, ahí tiene sentido dividir, es decir, 20 entre 10 da 2, es decir, que una es el doble de la otra. Pero en la escala de intervalos, decir que algo tiene 20 grados y la otra tiene 10 grados y que la división de 20 entre 10 nos dé 2, eso no quiere decir que una tiene el doble de temperatura de la otra. Lo tiene en términos numéricos si pensamos en la escala Celsius en la que estaba midiendo, pero si me voy a la Fahrenheit, no es el doble. ¿Me entienden a qué me refiero? ¿Entienden el ejemplo? ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Me entienden? ¿Me oyen? Sí. Ok, entonces fíjense que la escala de intervalos, esta que está acá, es muy cercana al orden que nos da la escala ordinal de, digamos, de los datos cualitativos. Esta
prácticamente nos da un orden, pero si cambiamos a otra escala, a otra medida, por ejemplo a Fahrenheit, en vez de Celsius, ya no se cumple que el 0 de uno sea el 0 del otro. En cambio, cuando hablamos de escala de razones, de razón, sí se cumple. Si algo está detenido y yo digo que está a 0 metros por segundo y otra persona lo mide con otra, dice, lo va a medir en pies por segundo, también le va a dar 0. Si está detenido para uno y detenido para el otro también. Todo eso sin entrar a la teoría de la relatividad, ¿no? Aquí estamos hablando solamente de escalas de medidas. Si entramos a la teoría de la relatividad es otra cosa. Entonces la escala de razón ya dependerá del movimiento de la persona, pero aquí estamos suponiendo que las personas tienen el mismo movimiento, las dos. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia en estas dos escalas. ¿Está claro? En esos dos tipos de números, intervalo y razón. Entonces, los numéricos podemos colocarlos de esta manera. Los numéricos, ¿verdad? Pueden ser por intervalo y pueden ser por razón. Y ambos, intervalo o razón, pueden ser discretos o continuos. Mientras que los cualitativos son nominales u ordinales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. ¿No? No. Ok, ustedes tienen allí otros ejemplos, ¿verdad? Que pueden ir resolviendo. Entonces, esos datos ustedes los pueden colocar en el tiempo o los pueden organizar de muchas maneras. Entonces, estas maneras de organizar los datos las vamos a ver mañana. Voy a cortar la grabación ahorita para que no quede muy amplio y subir el video y podemos continuar con las preguntas, las dudas luego. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. Ok.